Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio que es organizado por el Centro Cultural de Cali y el Centro Cultural de Buenaventura, un espacio que hemos denominado A Orillas del Río. Orillas del Río es un proyecto que nace con la intención de visibilizar las diferentes experiencias que alrededor de la palabra y del encuentro se generan en zonas rurales y en diferentes espacios de nuestras ciudades y comunidades. A lo largo de este año hemos tenido encuentros con mediadores, con escritores, con productores. Hace 8 días nos convocó, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con Mari Grueso y con Marcela Rincón de Fosfenas Media, y fue una conversación que nos permitió conocer cómo estas mujeres han liderado procesos de encuentro, en procesos pedagógicos, producciones alrededor de la palabra, de la literatura, de la producción audiovisual. El día de hoy, muy contentos también estamos, recibimos y agradecemos muchísimo a Eugenio del Cinespina y a Alfredo Banín, escritor y poeta, quienes nos van a compartir hoy todo este trabajo que han hecho alrededor de sus obras y también lo que ha implicado para ellos trabajar con las comunidades y abordar los diferentes temas que cada uno trabaja. Como ustedes conocen, la propuesta de este espacio es que cada uno de ellos tendrá 20 minutos para darnos a conocer de manera muy breve su labor, y luego vamos a ir conversando. Quien va a moderar este espacio será Natalie López, quien en unos minutos se unirá a nuestra conversación. Entonces quiero darle la bienvenida al profe Alfredo, quiero darle la bienvenida a Eugenio. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy. Muy buenas tardes a todo este gran público que nos acompaña. Gracias nuevamente por la invitación a compartir algunas experiencias en la literatura y en la vida, eh, de la poesía, de la escritura, en fin, de la investigación. Básicamente mi trabajo con las comunidades y en general ha girado en torno a la investigación con nuestras comunidades del Pacífico, especialmente esa gran tradición oral que caracteriza todavía a nuestras comunidades, y la escritura de la poesía y la narrativa. Aparte de que soy docente, lo he sido por intervalos de tiempo. He trabajado también en talleres de creación literaria que organiza el Ministerio de Cultura, Relata. He tenido experiencias muy buenas con niños, con adultos, e incluso en Libertad bajo palabra, una de las experiencias más conmovedoras en la escritura, trabajar con los reclusos en Buenaventura, en Tumaco, con un gran resultado, ¿no? En la medida en que la literatura nos ayuda a humanizar y recuperamos en la memoria elementos perdidos o tergiversados a lo largo del tiempo. Quiero empezar a hablar sobre mi obra literaria, que se inicia desde muy temprano. Yo empiezo a fascinarme, literalmente así, a fascinarme con la poesía desde muy niño. Me gustaba escuchar los relatos de la gente, esos cuentos y esas poesías orales que tenían cierta musicalidad que me fascinaba. Y luego empiezo a leer detenidamente algunos autores, los que en el pueblo de Guape me caían en la mano. Eran pocos, pero entre escarbar en la biblioteca de mi padre, préstamos con algunos amigos, más los libros que me ganaba como premio por tener buenas notas al final de año en el colegio, fui reuniendo una biblioteca que me permitió entusiasmarme con la lectura de manera, digo yo, irreversible. Y empiezo mi trabajo literario de escritura. La poesía es lo primero. Y Y tiene razón la poesía, casi todo escritor en sus comienzos quiere la poesía. Tiene una aparente facilidad que uno dice, no, pues que yo puedo escribir un verso, y en realidad cualquiera puede escribir.
Pero a medida que uno avanza y se vuelve más crítico consigo mismo, se va dando cuenta que en la poesía no es solamente escribir un verso, sino un compromiso mucho más profundo, que no es la facilidad para salir al paso con un verso y decir, bueno, ya tengo un poema, sino la autocrítica que empieza a volverlo a uno exigente de manera permanente y sin esa autocrítica ya se vuelve uno imposible de escribir porque siempre tiene ese ángel con la espada levantada, la terrible espada flamígera, diciéndole, ojo, te está yendo por donde no es, ese borde de, estás buscando el camino más fácil. Y tiene uno que empezar a moldear su postura frente a la poesía de manera bien crítica. Bueno, esa experiencia de empezar a escribir me granjeó no pocos aislamientos, en la medida en que el silencio, como decía un colega maestro, Martán, decía, cuando voy a escribir necesito un absoluto silencio, le escuché decir alguna vez en una presentación que hizo, y pensé yo, claro, la poesía tiene que escribirse de manera aislada. La vivencia del mundo se traslada al poema, pero el poema se escribe en la mayor soledad posible. Después, años después de varios libros publicados de poesía, escribí unos relatos, unos cuentos que se vinieron forjando en cierto momento al lado de la poesía y reconozco que son relatos que en algún momento delatan al poeta. Por fortuna tuve editores también de estos relatos, entre ellos la Universidad del Valle. Y a lo largo de muchos años, en mis viajes, tanto personales como de trabajo entre las comunidades, yo fui recogiendo muchos textos, muchos testimonios, fui indagando con la gente algo de historia, de sus historias, de sus memorias. Reuní un libro de relatos orales que se llama El Príncipe Tulicio, que realmente es el libro que más se ha corrido de los que han salido de mi pluma. No son relatos míos, son relatos que me entregaron algunos narradores orales, sobre todo en la costa del Pacífico caucano. Los publiqué y fueron de un recibimiento extraordinario. Todavía es un libro que si se pone en una vitrina se va. Lo que yo quise hacer fue primero un gran homenaje a los narradores orales del Pacífico, en un momento en que esa tradición parecía perderse. Y no lo hice solamente porque se fuera por nostalgia, sino porque valía la pena dejar testimonio. Algunos anteriores investigadores habían recogido también relatos, entre ellos el padre Merizalde, que anduvo por el Pacífico en los comienzos del siglo XX y recogió muchos relatos, pero bajo una mentalidad muy inquisidora. Por ejemplo, llegó a decir que los nativos del Pacífico viajaban mucho, pero por holgazanería, ¿no? No entendía los sistemas de producción económicos, los sistemas familiares, donde la gente en un territorio donde no puede sembrar con mucha intensidad tiene que cambiar de terrenos y sembrar en diferentes lugares diferentes cosas. Bueno, pero nos dejó una buena compilación y yo realicé un trabajo de río en río buscando los relatos para luego seleccionar solo 5. Fue uno de mis trabajos, no solamente recoger relatos, sino también un trabajo etnográfico que me permitió entender mucho más el Pacífico, compenetrarme mucho más con su palabra. Este trabajo permitió la publicación, como decía, del Príncipe Tulicio, que ya tiene una segunda edición. Este es el libro de la segunda edición.
editados en Cali, a la primera y la segunda edición. Y paralelamente recogí otras historias de un narrador que pude transformar porque le di a todas las historias un hilo narrativo, es decir, quedaron conectadas. El narrador existe todavía. Estas historias para reír o sorprenderse fueron publicadas por la editorial Panamericana y todavía el libro circula. Y bien, circula muy bien. Es un libro que le gusta mucho a los niños, y esa era la idea, pero también a los adultos, ¿no? Estas historias fantásticas de un hombre embustero que contaba cosas increíbles, desproporcionadas, como por ejemplo alguien que con un disparo de escopeta es capaz de matar más de 500 paletones. Es decir, y allí lo real maravilloso se vuelve cierto, en cuanto que este narrador, este fabulador, digámoslo así, oral, Pedro Machete, como le llamaban, estaba destinado a perpetuarse en la historia, digo yo, y en realidad allí se le rinde homenaje a estos grandes narradores. Un tercer libro que ya no es de historias como tales, de cuentos o poesía, sino más bien de una mirada etnográfica, en la que de todos modos el narrador quien escribe hace pequeñas crónicas, algunos ensayos, y son extraídos de momentos de recorridos por el Pacífico a lo largo de años. Los textos fueron escritos en distintas épocas, no tienen continuidad como tal. Al momento de hacer el libro, tuvimos que buscar, organizar por capítulos, por temáticas, pero de un texto a otro puede existir mucho tiempo. Es decir, no es un libro único, a mi modo de ver, son varios libros. Las culturas fluviales del encantamiento, que no presento en plataforma, pero aquí podríamos ver parte de este libro, publicado por la Universidad del Cauca. Está vigente, está circulando todavía, y circula muy bien. Son historias o más bien crónicas, algunas ensayos mezclados con la crónica, donde voy narrando impresiones, sucesos que a lo largo de casi 30 años de andar por los ríos y pueblos del Pacífico, desde un momento en que me invitan al primer festival del Curulao de Tumaco, y yo llevo en mi ponencia, se llama Las culturas fluviales del encantamiento. Es decir, es un texto poético, narrativo, ensayístico, en el que narro esa magia de los narradores orales y que encantó mucho a ciertos etnógrafos, antropólogos, y me animaron a que reuniera diferentes textos y por fin se publicara en su forma de libro. Por último, en esta búsqueda, o no por último, pero continuando, con el Ministerio de Cultura contribuí a la creación de este libro, Rutas de Libertad. Es un libro publicado por el Ministerio de Cultura en el bicentenario de la independencia, como homenaje a las gestas de los afrocolombianos. Un libro interesantísimo porque escrito a muchas manos, varios escritores, investigadores, docentes, participamos coordinados por nuestro gran novelista Roberto Burgos Cantor, y cada uno escribía textos que luego se fundían, pasaban a otras manos y eran agregados, unidos a, bueno, en fin, fue un trabajo magnífico en el que no se identifica ya el autor de cada uno de los textos, sino que fue una obra colectiva, queda como una obra colectiva que rinde homenaje a la gesta de emancipación, al aporte cultural, económico, social de las comunidades afrocolombianas.
y a toda a su legado. Otro hito en la investigación con las comunidades afropacíficas se obtuvo con un trabajo con la Fundación Aqua y el Ministerio de Cultura de Colombia. Fue hacer una especie de memoria de la cocina afrocolombiana, afropacífica en este caso. Estuve en el libro que reúne la cocina tradicional de Tumaco y Buenaventura. Fui uno de los coordinadores y escritores de un texto que ha tenido mucha influencia, ha circulado mucho, sobre todo porque se da el testimonio directo de las mujeres y su sabiduría en la cocina. Fue un trabajo de no solo de investigación, sino de puesta en escena también. Tiene, digamos, esa búsqueda y tiene un texto que no es el texto académico pesado, sino que fue escrito con el mismo ritmo con que las mujeres cocinan. Es biodiversidad, cocina e identidad en el Pacífico colombiano. Ese ha sido básicamente mi recorrido por las comunidades, plasmado pues ese recorrido en libros y algunos artículos sueltos que todavía andan por allí en revistas que dan testimonio de ese compromiso con la investigación del Pacífico, uniendo la etnografía y la literatura. Bueno, y ya como libros de creación literaria, desde luego ahí la lista ya ha crecido bastante. Hemos publicado 3 novelas, ya no recuerdo cuántos libros de poesía, pero y 2 libros de relatos que publicó la Universidad del Valle. En los relatos está el Pacífico, pero también están otros lugares del mundo. Y hay otros no lugares de los relatos. Es un recorrido realmente al leerlos, al volverlos a leer, es como si uno fuera recorriendo su vida, ¿no? Ciertos sucesos que marcaron. Recuerdo mucho los grandes veranos que se dieron en otra época, en el Pacífico, y un cuento recoge ese momento. En fin, el relato fluye, siempre digo yo que el relato debe fluir como los ríos. Una de las publicaciones que me marcó en poesía fue El cimarrón en la lluvia. Es un texto en el que sentí que verdaderamente había tocado fondo en algunas temáticas que venían mortificándome, trabajándome hacía muchos años, y es cómo enfrentar la historia, cómo enfrentar ese gran distanciamiento y a la vez ese gran compromiso con la historia que es la poesía, que no es el reflejo directo de una realidad inmediata, sino normalmente esa imagen que se logra de ella a través de las palabras, de una u otra forma. Cimarrón en la lluvia rinde homenaje en su título a toda la gesta humana, a la gesta de lucha de hombres y mujeres negros de Colombia, del Pacífico, de América, sin pretenderlo como tal, sin ser una epopeya, simplemente ir trabajando los elementos cotidianos, los elementos de más, bueno, que impactan más a quien escribe. El mismo suceso puede transformarse en manos de un poeta a otro. Hoy leía este texto que es un sutil lirismo, pero es un homenaje también a nuestros ríos. Voy a leer ese poema, Los ríos. Tu pueblo con sus ríos de barro nos acerca a la edad de los trompos y las canoas mutiladas. Ancianos que lloraron su guerra anterior a ese río deslumbrante, roto en el cauce de la cruz del sur, soñando con las altas mujeres
que tenían tu edad cuando la ola. Ese poema tan sutil que me parece, pero guarda elementos de la memoria bastante profundos para mí, ¿no? Porque la infancia de uno que transcurrió en medio de ríos y de mares y de aguas saladas se trasluce de alguna forma en el poema, pero no ligado como solo paisaje, sino como transcurrir de una historia, de un grupo humano, de un niño asombrado. Luego vendría otros poemarios, jornadas del Taur, eh, El pez en agonía, que es el último, Ánima doble, poemarios que han tenido digamos, su momento, han narrado distintos momentos, han poetizado diferentes momentos. En narrativa hablé de los relatos, que publicado 2 libros de relatos, publicó la Universidad del Valle, que recogen relatos de hace mucho tiempo, desde cuando empecé en los años 70 a escribir los primeros relatos. Última piel es uno de ellos, y hay un relato que, que me sobrecoge siempre que lo releo, se llama Oportunidad para un condenado a muerte. Ese relato es la memoria de un hombre que sabe que va a morir y tiene pocas horas para reconstruir toda su vida. Según alguien que lo leyó un profesor, buen lector, me dijo, lo consiguió. Bueno, ese relato fue premiado. Es veloz, casi 50 años de la vida de alguien narrados en 15 minutos que puede durar la lectura del relato. Y en novela, fui premio Jorge Isaac de novela con El día de vuelta. Mis novelas, las 2 primeras novelas, casi han girado en torno a la vida del mar, a la vida marina, a los barcos, a las andanzas y trajinar de gente de mar. De allí nació El día de vuelta, pero es un personaje anacrónico. Recuerdo una vez que mi papá me contó una anécdota de un dueño de un velero. Estamos hablando de los años 30 y tantos del siglo pasado, tan terco que prefirió hundir su barco porque una mujer no lo amó. Creo que estaba allí un tema para novela, seguí indagando sobre él, muy poco pude saber sobre el capitán Pandales y pude finalmente armar la historia. Esa historia fue premio Jorge Isaacs de novela de Cali, del Valle del Cauca, con un jurado excelente que se congratuló cuando supo que yo era el autor de esa novela y me felicitaron, ¿no? Es una novela que transcurre vertiginosamente. Había escrito otras, entre ellas Los restos del vellocino de oro. Considero que es la mejor novela que he escrito. Transcurre en un día de Buenaventura en medio de esa gran violencia que ha sacudido a Buenaventura desde mucho tiempo atrás, empezando por las limpiezas de los rateritos que se emprendía desde algunos miembros de la policía, y uno de ellos me inspira la novela, lo conocí de niño, de tanto a la gente como a ciertos rateritos, y empecé ya mucho tiempo después a reconstruir la novela, que aparentemente es una historia de amor, pero el trasfondo es toda esa violencia. Bueno, y finalmente estamos en este momento embarcados en nuevas aventuras literarias que ojalá pronto puedan salir a la luz. La pandemia nos ha frenado una de ellas, una novela que ya está en manos del editor en Barranquilla, junto con otros compañeros del Pacífico, para ser publicada pronto. Esperamos que salga y podamos compartirla con el público.
pero es una novela donde y transcurre en medio de la gran oleada de violencia que se desata en el puerto, en el Pacífico. Se concentra esta vez también en Buenaventura. Bueno, ese ha sido el recorrido de mi trabajo literario y como investigador cultural. Y ya hablaremos según las preguntas que la gente nos plantee. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo. Bueno, me uno a este espacio para acompañarles también en la moderación y compartir las preguntas que nos van dejando en el chat las personas que están unidas en este momento a este en vivo. Entonces, bueno, muchas gracias, maestro Alfredo, y pues damos paso a Eugenio, que nos va a compartir también desde la experiencia de Cinespina, pues lo que tiene preparado para este conversatorio. Hola Natalie, Hola Eugenio, ¿cómo estás? muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alfredo por ese abrebocas, ese aperitivo literario que nos da. Espero que en Cali se deje ver, es que él es más escurridizo que un canchimalo, así que me encantaría verlo y tomarme un café con él. Bueno, yo quiero compartirles básicamente mi experiencia como docente de escritura creativa en Buenaventura. Voy a leer algunos fragmentos de una ponencia que escribí que se llama Un literato de verdad. Voy a mostrar algunos fragmentos de lo que he hecho como creador, digamos, literario, audiovisual. Y pues básicamente todo gira en torno a la reflexión sobre eso, qué es eso de enseñar a escribir, cómo se lee de muchas formas, cómo se escribe en diferentes soportes narrativos. Es una inquietud que me atraviesa desde hace mucho tiempo. Así que voy a empezar con un video de cuando ganamos el premio Jorge Isaacs. Ganamos el premio Jorge Isaacs justamente la vez que lo abrieron a creación audiovisual. Eso fue novedosísimo porque era la primera vez que el premio Jorge Isaacs se diversificaba a otros soportes narrativos. Siempre se está centrado en la parte de cuento, novela, quitaron dramaturgia, pero nunca lo han hecho en la creación audiovisual y esa vez tuve la oportunidad, digamos, gracias a la plataforma Cinespina, de ganar ese premio. Pero además de toda la chicanería que representa hablar de los premios que uno se ha ganado, quiero iniciar con este pequeño video porque ahí está la historia de la novela gráfica del Libertario, que encierra mucho sobre esa reflexión de leer en diferentes soportes narrativos, resignificar las tradiciones propias del Pacífico, pero sobre todo siempre con miras a la universalidad de los relatos. Entonces voy a compartir pantalla para que vean ese videíto que se hizo, que hicieron cuando ganamos este premio. Hola, mi nombre es Eugenio Gómez Borrero, soy director de la plataforma de investigación y creación de arte Cinespina y hemos ganado el premio Jorge Isaacs en la modalidad creación audiovisual con el cortometraje animado El Libertario. El Libertario es un cortometraje que trata sobre el territorio, sobre la identidad. El personaje principal de esta historia es Canchimalo, que es el hijo de un líder llamado Papa Marimba, y vive en un pueblito que se llama Chontadó. Entonces el papá está contando una leyenda sobre los libertarios, un barco fantasma, una gente que luchaba por la libertad. Pero al hijo le parece esto que es un cuento como infantil, como que no tiene nada que ver con lo que pasa ahorita. Pero lo que está haciendo el papá es tratar de contar desde una fábula legendaria algo sobre lo que está pasando actualmente en el pueblo y hoy en el mundo. Y es sobre el progreso, sobre la defensa del territorio. Esa es una historia muy divertida, donde vemos la tensión entre padre e hijo, pero también, digamos, desde una leyenda antigua, se habla de temas actuales que son el territorio y la identidad. A nosotros nos parece una maravillosa oportunidad de que no solo nosotros nos beneficiemos, digamos, del prestigio que da el premio o, digamos, del apoyo económico que nos da, sino de que se diversifique la posibilidad de que
entiendan que un autor, independiente del soporte narrativo, sea un cuento, una novela o un cortometraje, es un creador. Entonces creo que ayuda muchísimo que el premio Jorge Isaacs se diversifique y amplíe, digamos, esas modalidades. ¿Quién mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta? Esa es una frase de creo que es de Gustav Jung y aplica perfectamente para todos esos realizadores que quieren contar sus historias, porque finalmente ya es momento de mirar hacia adentro para que el mundo sepa que aquí también se cuentan buenas historias. Ok. Bueno, esto que vieron allí fue el producto de una novela gráfica, que nace como una novela gráfica y que luego se vuelve cortometraje. Aquí están viendo la novela gráfica, pero también hicimos un cortometraje. Pero también eso hace parte de un universo transmedia, que es un largometraje, que se llama Canchimalo Guerrero Marimba, que es esto que vamos a ver ahorita. Y Canchimalo. Debe tener sabiduría. Un guerrero debe tener. Un guerrero debe tener valor, pero sobre todo, un guerrero debe tener sal. Sin malo, no malita. Y siempre un trabajo. Eso que ven allí es el teaser de la película, de lo que vamos a hacer. Pero todo eso hace parte de una cosa más grande que se llama el universo Canchimalo. Canchimalo, 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 Canchimalo. Bienvenidos a esta historia, una historia fenomenal, historia del territorio, tan la identidad. Esta es la historia de Canchimalo Guerrero Marimba, un joven músico del pictórico artístico colombiano que le encanta tocar la marimba. Y aunque a Canchimalo le encanta tocar la marimba, él se cree que es un santo. Nosotros queremos que Canchimalo se vea
Bueno, esto que acabo de hacer es lo que en cine se llama un forward. Es decir, yo he arrancado mostrando un video sobre un cortometraje, mostré el fragmento de una novela gráfica, mostré el teaser de un largometraje y luego mostré un universo transmedia que lo compone un documental, una novela, unos talleres pedagógicos, una película. Y todo esto lo planteo como un abrebocas bajo una premisa, y es que se lee de muchas maneras y se escribe de infinitas formas. Es decir, las historias no le pertenecen a la literatura. Y esto es una premisa un poco polémica, pero la voy a plantear con toda la vehemencia del caso. Y es que justamente los talleres de escritura hay que desliteraturizarlos. Es decir, en el taller de escritura que me toca, me corresponde dirigir en Buenaventura, que se llama Voces en el Estero, lo que intentamos justamente es leer en diferentes soportes narrativos. Se lee fotografía, se lee novela gráfica, se lee cine, se lee historia, se lee literatura, obviamente, se lee periodismo. Y eso es lo más importante, que se desliteraturice, que se quite esa idea de que solamente se escribe cuando se es un literato de verdad. Esto que estoy diciendo que es bastante polémico, pero es más una provocación creativa que una polémica, es la base de una ponencia que yo escribí y de la cual voy a leer algunos aspectos. Inicié mostrando mi trabajo como creador gracias a la plataforma Cinespine, a todo un equipo maravilloso sin el cual yo no podría sacar pecho ahorita. Todo el arte que vieron le pertenece a un gran artista que es David Molina, a la producción que hizo Elisenia Ramírez Vázquez, que en paz descanse, a un equipo maravilloso de 3D como Marcial Quiñones y Planet 141. O sea, esto no lo hice yo, esto lo hicieron más de 20 personas y costó bastante dinero. Es decir, esto es un trabajo colectivo. Surge de una idea literaria, de una idea creativa, de un trabajo de campo, pero es un trabajo interdisciplinario. Y yo creo que la lectura y la escritura hay que abordarla hoy en día desde un enfoque interdisciplinario, multimediático. Y es muy importante que veamos la escritura en los talleres de formación como algo que yo denomino escrituras líquidas. Es decir, ideas que pasan por diferentes soportes narrativos, entre ellos el literario, y el cual, al foguearse por diferentes soportes narrativos, nos permiten, digamos, encontrar los alcances y las falencias que una misma idea puede tener al contarse de muchas maneras. Entonces, yo le voy a compartir en el chat privado a los organizadores los vínculos donde pueden visitar la página del Taller Voces en el Estero, pueden verse el cortometraje porque está en Señal Colombia gratis, pueden verlo. Si quieren tener la novela, pueden meterse a la página de Cinespina, adquirirla, les llega a domicilio a la casa. Esta es una cuña, pero es importante porque lo que yo diga lo pueden volver a ver cuando gusten. Entonces, ahí yo puse los links en el chat privado si lo quieren compartir en el Facebook. Entonces, ahora vamos a centrar en el tema de ¿qué es eso de enseñar escritura creativa en Buenaventura? ¿Cuál es ese enfoque metodológico? ¿Qué problemas enfrenta alguien que no viene de formación literaria específica, pero que, digamos, ha tenido acceso al arte de contar historias desde el teatro, desde la danza, desde el circo, desde el cine? Esas cosas que parecen una obviedad y que parecen una licencia que cualquiera puede darse, en su momento para mí fue un poco difícil de comprender. Entonces quiero compartirles algunos fragmentos de mi ponencia. La ponencia yo la titulé Postales de Pensamiento, Escritura Creativa en Buenaventura. Y más que una ponencia, es una especie de relato pedagógico donde se centra como en lo que yo llamo un maestro ignorante, en términos de Jacques Rancière, el filósofo francés, que digamos es aprender a enseñar justamente preguntándose por aquello que uno ignora. Digamos, esto lo voy a narrar en 3 actos. El primero, yo lo llamo un literato de verdad, que cuenta cómo llegué al taller de escritura
El segundo, cada maestrillo tiene su librillo. Es un recuento de mis reflexiones sobre los fundamentos pedagógicos de mi metodología. Y el tercero, Postales de Pensamiento, es una panorámica literaria de los participantes de mis talleres y la publicación de un libro que de hecho pueden consultar en línea en la página vocesenelestero.wix. Ahí pueden leer el libro, pueden ver las fotos y pueden escuchar los podcasts. Es un libro absolutamente multimedial. Entonces dice así: yo llevaba 4 años trabajando en Buenaventura enseñando en la escuela de teatro. Cuando me propusieron que dirigiera el taller de escritura Voces en el Estero, que lo habían precedido justamente Alfredo Banín y el señor Medardo Arias Satizábal. Aunque yo había hecho los relatos audiovisuales y había escrito varias piezas teatrales, el primero en cuestionar si yo realmente tenía el perfil para ese trabajo fui yo. A pesar de las dudas, yo fui a la entrevista y me atendió el profesor Fabio Martínez. En ese entonces, director de la Univalle sede Pacífico, me felicitó por mi labor como docente, manifestó un gran interés por una investigación que estaba haciendo sobre el proceso de Manuel Saturio Valencia, que de hecho en este momento estoy terminando como una nueva novela gráfica que esperemos el año próximo salga a la luz. Mientras él me entrevistaba, pues él finalmente me dijo: hombre, vos tenés mucha experiencia como dramaturgo, pero como escritor de narrativa no tanta. Y la verdad, me gustaría que al frente del taller estuviera, no sé, ¿cómo decirlo? Un literato de verdad. Yo me sonreí porque yo era el primero en darle la razón. Pues para mí era evidente que yo no era como el indicado para un taller de escritura, porque yo no era ese literato de verdad. Él continuó su reunión y yo, en cierta forma, sentí como un descanso. Para no alargarles más el cuento, yo, por X o Y razón, terminé dirigiendo el taller en el 2014. Pero ¿por qué traigo la anécdota? La anécdota la traigo porque me sirve como una posibilidad especulativa. Ojo con la palabra que estoy utilizando, posibilidad especulativa, porque la expresión literato de verdad encierra muchos sentidos. ¿Qué significa ser realmente un literato de verdad? ¿O qué significa en el imaginario de la gente ser un literato de verdad? ¿Mm? Podríamos inferir que un literato de verdad es de alguna forma como un especialista de las letras que gracias a sus credenciales académicas está facultado para enseñar a escribir. Sin duda, ha publicado narrativa o poesía, forma parte de algún círculo literario y posee la asombrosa capacidad de diferenciar la verdadera literatura de la falsa. Se sobreentiende que si existen literatos de verdad, también hay literatos de mentira. En ese caso, es decir, quienes carecen de formación, reconocimientos y sobre todo no escriben cuentos o novelas, o por lo menos en ese momento no lo hacía. Luego tuve la oportunidad de escribir cuentos y gané 2 veces el Premio Nacional de Cuento de Relata, con un cuento que se llama María los Esteros y con otro cuento que se llama Oropel. El uno se volvió cortometraje también y pues se ganó muchos premios por el mundo. Pero venga, vamos más lejos. Imaginemos eso que se llama un literato de verdad. Recuerden que yo estoy haciendo una especulación creativa. Imaginemos a ese literato de verdad consiguiendo un taller de escritura. Muy seguramente habrá un énfasis en la teoría de los géneros, sólidos fundamentos de narratología, algunas perspectivas a imitar, varios autores a idolatrar y, por supuesto, largas donde se analice mucho y tal vez se escriba poco. Ya que más importante que enseñar es advertir a los profanos cuán lejos están de ese Olimpo literario. Desde esta lógica maniqueísta, también cabría preguntarse cómo validar mi espuria experiencia como literato de mentira. Recuerden que yo no vengo de la narrativa clásica ni tengo la pretensión de ser un literato de verdad. Yo vengo del teatro, de escribir novelas gráficas, de montar espectáculos de circo y de montar películas. Siempre con el énfasis de contar historias independiente del soporte narrativo. Yo quiero citar aquí a Clifford Geertz. Clifford Geertz es un teórico que escribió un libro muy importante que se llama Géneros confusos y la refiguración del pensamiento social. Él reconoce que los géneros puros no existen. Hoy las investigaciones filosóficas parecen críticas literarias, las discusiones científicas se asemejan a fragmentos de bellas letras, los documentos parecen confesiones verdaderas, las parábolas pasan por etnografías y hasta los tratados teóricos son expuestos como recuerdos de viaje. Cierro comillas. Esto lo plantea
Clifford Geertz en su libro Géneros confusos y la refiguración del pensamiento social. Esta confusión tan fecunda para mí es lo que demuestra la inexistencia de las fronteras literarias y nos invita a escribir todo tipo de relatos en cualquier soporte narrativo. Esto lo estoy leyendo porque este es uno de los fundamentos del taller de escritura creativa que dirijo, que es Voces en el Estero, al que yo denomino un taller desgenerado. En mi caso, piezas teatrales, guiones de cortometraje, novela gráfica y espectáculos de circo y danza. Eso es lo que yo he escrito y eso es lo que yo hago. A sabiendas que para un literato de verdad, de alguna forma, la escritura teatral, audiovisual, periodística o cualquier otra, jamás será en su creo estético verdadera literatura. De allí que la espuria escritura de un literato de mentira solo adquiere validez cuando el autor acepta que profesa otra fe, reconoce sus pecados narrativos y asume con fervor su rol de hereje literario. Sobre este asunto tan difuso de las fronteras literarias, quiero citar a la premio Nobel Svetlana Alexievich, premio Nobel del 2015, creo. Svetlana dice, ¿qué es la literatura hoy en día? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Vivimos más rápido que nunca. El contenido se forma de rupturas, se quiebra y se transforma. Todo se desborda, música, pintura, incluso las palabras en los documentos escapan a los límites del documento. No hay fronteras entre la realidad y la ficción. Una desemboca en la otra. Cierro comillas. Desde esa perspectiva podríamos concluir que clasificar a los escritores en literatos de verdad o literatos de mentira es continuar de alguna forma propagando inútilmente un falso dilema. Una visión literaria tan pobre que en ella no tendría mucho valor el premio Nobel Bob Dylan, las novelas gráficas de Joe Sacco, Frank Miller, Marjane Satrapi, Marguerite Abouet o Art Spiegelman, el periodismo narrativo de Leila Guerriero o Ryszard Kapuscinski, las novelas de no ficción de Svetlana Alexievich o las novelas de Pared de Sophie Calle. La dramaturgia de los Nobel, Dario Fo, Beckett, Peter, Shaw, O'Neill, Hank, Maeterlinck, T.S. Eliot, Hodgman, Walcott o Pirandello. Y ni hablar de los nuevos relatos transmedia dispuestos a dinamitar cualquier frontera narrativa. Repitámoslo fuerte y claro por última vez. Seguir hablando de literatos de verdad o literatos de mentira representa el falso dilema de una visión anacrónica, dogmática y clasista de la literatura. Fin de la especulación. ¿Por qué leo esto? Porque eso fue como, digamos, mi reflexión cuando llegué al taller. Es decir, yo no vengo de la literatura, no me interesa ser un literato de verdad. Soy un contador de historias, un cuentacuentos, que elige diferentes soportes narrativos para contar sus historias. Hoy estoy con Bororó, que es un espectáculo de danza. Estoy con El Libertario, que es una novela gráfica, pero también es un pero también quiero adentrarme a escribir cuentos. Y es el libro que tengo ahorita que se llama Bajamar, que son relatos sobre Bajamar. No me interesa enmarcarme dentro de lo literario propiamente, sino desde el arte de narrar historias. Esto es lo que, digamos, he compartido como fundamento metodológico en mi taller Voces en el Estero, del cual quiero compartir la plataforma que tenemos. Esa plataforma, ustedes se pueden meter a Voces en el Estero. Aquí estamos compartiendo pantalla. Ahí están las personas que están en el taller. Tenemos los participantes que han estado en el curso. Tenemos una plataforma pedagógica en la cual usted puede consultar técnicas narrativas, literatura, transmedia, bibliotecas virtuales. Organizamos un evento anual que se llama Encuentro de Escrituras Creativas, otras formas de narrar, que cierra justamente lo que digo, y es otra forma de narrar es un encuentro para dialogar en torno a la escritura y la creación de historias. Un evento diseñado por la Plataforma de Investigación y Creación en Arte Sin Espina para visibilizar experiencias creativas en diversos soportes narrativos, pues se lee de infinitas formas y se escribe de muchas maneras. Y en este proceso hicimos un hermoso libro que se llama Postales de Pensamiento.
Postal de Pensamiento es un libro donde la fotografía y la escritura se juntan para conversar con Buenaventura, un diálogo de 10 relatos que nos hablan de buscar pianguas, componer un poema a la ciudad, sufrir la decadencia de un amigo, soñar desde la cárcel, transformar un momento en tumba, presenciar la descomposición de una familia, relatar un robo, conversar con una poeta muerta, reinterpretar un texto bíblico, de repente tener un orgasmo en la pista de baile. Aquí está el libro, lo pueden ver en digital. También pueden escuchar los podcasts. Aquí están. Voy a abrir el libro para que vean la belleza fotográfica que componen los textos. Ahí están las fotografías, los textos. Hay un perfil de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, aquí está Julio Aguiño, que se define como un traficante de poemas, de fábulas y cuentos, la elocuencia pariendo versos, el creativo educando rimas. Soy Julio Aguiño Murillo, Real Duck. Me apasiona escribir porque solamente hacer arte es una experiencia más allá de la libertad. Y aquí están sus textos. Entonces ya saben que pueden visitar la página y si quieren, en enero se vuelve a dar la convocatoria para que se inscriban al taller de Voces en el Estero. Pero entonces ya para ir cerrando, quiero decir que empecé leyendo, empecé mostrando las imágenes de lo que hago como creador para, digamos, dar una evidencia de cómo una misma idea, una misma historia, que es la historia de Canchimalo, un niño que intentando parecerse un samurái, intentando negar su cultura, termina haciéndose verdaderas preguntas sobre su identidad. Esa premisa dramática se está contando en novela gráfica, en cortometraje, en largometraje y en un universo transmedial. Es decir, es una misma idea líquida que transita por diferentes soportes. Esa misma experiencia es la que, digamos, asumo como enfoque interdisciplinario a la hora de compartir mi experiencia como docente de escritura. Y ya para cerrar, quiero leerles un fragmento de lo que está escrita en la novela gráfica, que es un poco lo que uno como docente aspira, pero también como creador literario. Entonces quiero leer, es un fragmento muy corto y con eso termino, para que si alguien quiere hacer preguntas, bienvenidas. Está en la introducción de la novela gráfica. Esta es la novela gráfica, como les decía, pueden ver un fragmento de ella en la plataforma. Aquí está el señor Papa Marimba contándonos la historia de ese buque libertario. Pero ahorita, antes de eso, yo escribí en la presentación de la novela un texto y se los quiero leer. Dice así: esto es un relato ficcional basado en un hecho real. A 14 horas en barco, cruzando la bahía de Mangle Rojo, exactamente en el pueblo de Chontadó, una vez le preguntó a un viejo músico: maestro, ¿y usted para qué le enseña a tocar marimba a los muchachos si nadie le paga por las clases y la mayoría de ellos quieren irse de aquí? El anciano no se incomodó por el atrevimiento de mi pregunta. Por el contrario, se echó a reír y con tono generoso me contestó: amigo, las tradiciones son como una mata. Si usted no les echa agüita, se le mueren. Y como si tuviera todo el tiempo del mundo, prosiguió en su taller construyendo una marimba. Ante la sabiduría del músico, decidí quedarme en silencio mirándolo trabajar. Era inspiradora la paciencia con que calibraba el grosor de las tablillas de chonta y el esmero con que pulía las teclas de la marimba hasta lograr la afinación perfecta. Cuando finalmente hizo sonar el piano de la selva, me contó la leyenda del barco libertario, una historia sobre una rebelión de esclavos africanos que se sublevaron en alta mar y pese a haber muerto, aún continúan navegando por los mares clamando justicia y luchando por la libertad. Algunos me han dicho que esta historia no se la inventó el viejo, que en realidad se trata de la famosa leyenda del Maravelí, un buque fantasma que vaga por las costas buscando las almas de aquellos que han hecho pacto con el diablo. Pero a mí eso no me importa. Tal vez por eso cuando el viejo terminó de narrar me dijo con picardía: sea mentira o sea verdad, si le gustó esta historia, vuélvala a contar. Y eso es lo que hoy intento con este libro, porque ahora que vuelvo a contar a mi manera, continúo igual que él, echándole agüita a la mata.
Y ya, con esto termino. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias al maestro Alfredo y a Eugenio también por compartirnos en esta primera parte sus experiencias de creación. Bueno, a mí me han quedado resonando como varias ideas de ambas presentaciones y como ya lo veníamos también conversando desde el encuentro de la semana pasada, donde tuvimos la oportunidad de escuchar también a Marcela Rincón, a una autora también pues muy querida, Mari Grueso, pues un poco también como estos espacios pues nos permiten ampliar esos referentes, esos horizontes también de lo que entendemos, comprendemos como lo que es la lectura y la escritura, ¿sí? Digamos, este espacio de hecho pues tiene como este título un poco de ubicarnos también en los contextos rurales, porque también pues como creo que en muchas experiencias como docentes también pensamos que de pronto estas metodologías o estas dinámicas como que como funcionan en un espacio determinado, como que van a funcionar de la misma manera en todos los lugares, ¿no? Sin entender un poco también estas dinámicas y estas relaciones, sobre todo estos vínculos que se van generando con esas lecturas también del mundo que se van haciendo. Me parece, yo quiero como de pronto también recoger un poco de lo que nos ha compartido el maestro Alfredo eh, y, y Eugenio en sus presentaciones, también pues para invitarles a las personas que están participando de este espacio a que pues puedan ir dejando también sus preguntas, sus comentarios en el chat. Bueno, el maestro Alfredo hace un apunte muy bonito y dice como que ese relato debe fluir como los ríos. Em, y también Eugenio tiene como utilizaste como una idea allí muy interesante y es como esta idea de dinamitar las fronteras narrativas. O sea, yo encuentro un poco como estas dos frases o estas dos ideas muy potentes justamente en este espacio. Pues uno, porque entiendo también cómo ese fluir, ¿no? En estas obras que ustedes nos han compartido, el maestro Alfredo pues nos hace también un recorrido por lo que ha sido su creación artística, desde esa búsqueda también creo de hacer un camino no solamente desde la escritura, sino del encuentro con la comunidad, del reconocer también en esos textos que se han compartido esos saberes, que me parece pues como muy importante. Y en el caso de Eugenio también como esto que nos comparte que me parece pues muy interesante, esa posibilidad también de comprender la lectura de muchas maneras, ¿no? Bueno, de muchas maneras y también de reescribirla, de escribir de muchas formas. Yo quería como preguntarles, quizá allí, pensando un poco que en ambas creaciones se encuentra un vínculo muy fuerte con el tema de la oralidad, con el tema también de lo que se recoge en estos textos creativos, de las voces de las comunidades o de las personas con quienes interactuamos, de esas historias propias, un poco esta idea con la que pues ustedes actualmente también podría decir eh, pueden como referenciar en sus textos esta idea de la oralidad, porque a veces nos encontramos también con que la idea de la oralidad, y esto lo plantea también un autor, Víctor Bisch, en donde dice que en muchos casos la oralidad se entiende un poco como desde esta nostalgia del pasado, ¿no? Y creo que ustedes hacen un apunte allí muy importante y es no ubicarla justamente como en este pasado, sino como desde una mirada crítica al presente, y en esto encuentro también como pues una forma de vincular también como estas dos propuestas de creación que ustedes nos han compartido. Entonces de pronto si nos pueden como contar un poco también, sobre todo porque ahorita que Eugenio nos leía también, pues hay unas formas muy particulares de recoger esas voces, y cómo también ustedes perciben, sienten la oralidad manifestada en estos textos desde esa multiplicidad también de formatos y de formas de leer y narrar.
Ahí no sé si de pronto el maestro Alfredo nos quisiera compartir y bueno, Eugenio también posteriormente si nos quiere compartir, y voy a ir leyendo o revisando qué comentarios tenemos de las personas que están conectadas. Bueno, la trayectoria que narraba, se me olvidó algo, y es que también fui cautivado por el teatro alguna vez y formé mi grupo de teatro en Guapi, exactamente, mientras estaba como profesor en el colegio, ¿no? San José. Las culturas pacíficas, la oralidad de la cultura pacífica es también la oralidad de la imagen. Y el teatro no era ajeno a la gente porque incluso las mismas formas de narrar oralmente tienen una teatralidad enorme. Tanto que en un momento dado había que contener el desborde de los actores, eran no actores de teatro formados como tales, sino simplemente arrancábamos con un parlamento, con una idea y cada cual iba improvisando y a partir de allí, de esas improvisaciones, se creaba el texto final. Era un trabajo muy, bueno, estuvo eh, muy creativo in situ en el momento. Luego le dábamos forma a la historia, ¿no? La historia, de todos modos, tiene un camino para fluir, puede ser de la mayor libertad del mundo, pero tiene un antes y un después. ¿Cómo lo narramos ese antes y ese después? Entonces, explorar esa oralidad no solamente en la palabra, sino también en la representación del cuerpo, en la gestualidad, y eso fue lo que en teatro hicimos un experimento que me llenó mucho. Y no continué con el teatro, pero me di cuenta que yo no creaba teatro si no estaba con los alumnos y a partir de lo que ellos expresaban se iba creando la obra. Yo simplemente generaba una idea general o alguien y se iba creando y se iba agregando a partir de eso, ¿no? Entonces pienso que esa teatralidad es también importante y me dio a entender mucho en las formas narrativas que asumo luego cuando ya me enfrento directamente a la novela, ¿no? La novela no tomada como su aspecto más clásico. Yo pienso que la literatura tiene que subvertirse constantemente y avanzar en ese sentido. Y un trabajo exploratorio en las comunidades nuestras, bien hecho, bien trabajado, nos da elementos, nos da herramientas para seguir incluso transformando la literatura, que pienso que hemos pasado de crear en literatura simplemente el sonido de unas palabras a tratar de que esté allí el fluir y la contradicción de la vida en esas palabras. No solamente el fluir y el engarzar palabras bonitas o palabras que lleguen como anillo al dedo, sino precisamente en ir en una contrarrealidad que se nombra y se destruye a sí misma. Eso creo que es algo que está todavía vivo en las posibilidades creativas que uno enfrenta diariamente. Y por lo demás, sigo siendo alguien que se nutre del Pacífico, no solamente de sus palabras, sino también de sus imágenes, ¿no? Eso que tú rescatabas sobre debe fluir como un río, realmente no es heraclitiano, es más del Pacífico. Yo soy un hombre nacido en ríos que me quedaba horas viendo correr las aguas, ¿no? Y de allí que cuando escribí mi primer cuento, que fue publicado ya, Oportunidad para un condenado a muerte, realmente allí encuentro, el fluir como un río no es como ir en línea recta. El río tiene recodos, el río tiene palizadas, el río tiene, bueno, provoca una cantidad de elementos, me provoca a mí, todavía recuerdo esas horas contemplando el agua fluir, ¿no? Y en ello reconocí después esas voces de la gente cuando narraban sus historias, ¿no? Eran así como cascadas, como arroyos, como mareas, en fin.
La palabra está inserta en el transcurrir de la vida, en el transcurrir de las imágenes cotidianas de una comunidad. Bueno, hay que decir que es un privilegio tener a Alfredo Banín, ¿no? Siempre uno como que, pues para mí es un privilegio, pues porque pues, él es un referente en todo lo que uno hace y uno lo lee lo que pasa es que no se acuerda de uno, pero uno sí lo brujea. Y es maravilloso oírlo porque creo que la oralidad no es no es una postura intelectual, la oralidad es un sentir, pero también es una forma de entender el mundo. Es decir, cuando usted restringe la oralidad a el simple hecho de contar, se pierde justamente toda la filosofía literaria que yace en esos relatos. Le voy a dar un ejemplo real. Cuando yo hice el ejercicio de la novela, de la novela gráfica El Libertario, yo se lo compartí a algunos narradores de Buenaventura, no voy a decir nombres, y obviamente ni yo soy decimero, ni intento ser decimero, ni pretendo eh, hacerlo, porque eso es un saber que ellos lo tienen. Pero yo tomo algunos recursos para escribir otra historia. Por eso en lo que leí dicen, es que esa es la leyenda del libertario. Pero resulta que esto que yo escribí no es la leyenda del libertario, es un binomio fantástico a partir de eso que escuché del libertario, más todas las historias de sublevaciones que hubo en alta mar y de los amotinamientos que hubo de los esclavizados cuando venían a América. De ellos hubo uno muy famoso que se llevó al cine, Spielberg, con la película Amistad. Entonces, a mí esas dos ideas de una sublevación en alta mar y un barco cargado de espectros siempre me fascinó, y de esa fusión nació el libertario, que es otra historia, pero que toma el insumo de esa oralidad. Les quiero compartir, si me lo permite, Natalie, algo de un minuto, que es la mejor respuesta a lo que usted está preguntando y que confluye en cómo se junta un narrador oral de verdad con un escritor, con un cortometraje y una novela. Dura un minuto. Solo brillaban sus ojos en la penumbra, asustados. Se oían lamentos, gritos, algunos vomitaban, otros tosían sangre, con la espalda destrozada. Ese es el viejo Mario contando la historia. Pero no es una historia que Mario haya inventado. Es una historia escrita por mí, que él le da la voz para el cortometraje libertario. Mire que ahí estamos haciendo desde lo escrito hacia el registro oral, a la inversa. Entonces, me parece interesante que lo oral sirva a doble vía, y creo que las historias empiezan con un ejercicio oral, se escriben, pero también, digamos, ese registro oral pervive en el lector, pervive en quien la cuenta. Es decir, el registro oral nunca se pierde. Y es un ejercicio maravilloso para potenciar la escritura, y la escritura para potenciar lo oral. Creo que para mí no es una categoría que encasille un tipo de literatura, sino para mí lo oral es una estrategia de escritura. Muchas gracias, Eugenio, y también Alfredo, por lo que nos comparten. Bueno, yo estaba aquí
revisando como en nuestro chat, hay un comentario de Aura dirigido al maestro Eugenio. Dice: su mirada diversa enriquece el universo de la lectoescritura de nuestro entorno. Muchísimas gracias. Disfrutar de las hermosas imágenes de nuestros paisajes, acompañando los relatos de postales de pensamiento, es una ensoñadora experiencia. Bueno, no veo aquí otras preguntas. No sé si pues de pronto se han ido quedando allí en el chat, la pueden volver a ubicar. Pero bueno, pues vamos como revisando, sino pues como para ir cerrando el espacio, agradeciéndole, pues ya como decía también Eugenio, es de verdad un placer, es muy grato escuchar al maestro Alfredo, pues leerlo y sobre todo como reconocer como en todo este recorrido que nos ha ido compartiendo de cómo surgen esas historias, bueno, escucharlo contar también, ¿no? Cómo se van constituyendo esas historias, me llama mucho la atención también, creo que de ambos, y lo mencionaba también en el conversatorio pasado, pues un poco como estas historias finalmente también son pues una forma de narrar desde lo que nos atraviesa en el cuerpo, y creo que ustedes van como también expresando, ¿no? O sea, lo que nos dice Eugenio de pensar la oralidad o sentir la oralidad, o una forma de sentir el mundo desde la oralidad, pues creo que también eso es como lo que sentimos cuando observamos y tenemos la oportunidad como de conocer los relatos que ustedes nos comparten. Y qué fortuna que sean contadores de historias, qué fortuna que eso les siga apasionando, que sigan creciendo los proyectos para seguirles leyendo también. Y bueno, que estos espacios se puedan como también multiplicar, porque muy probablemente pues muchos maestros, docentes, personas que tienen también el interés de crear, muy chévere como lo que nos has compartido, Eugenio, porque creo que pues aunque yo soy una persona que tengo formación en literatura, pues creería que tampoco soy una literata de verdad en términos de estas otras búsquedas también que uno tiene, que Eso es muchas una veces, mamá de gallo, ¿no? Eso es una mamá de gallo, es una broma, eso es una pero, provocación. pero creo que así como digamos, como cuentas en el caso de tu experiencia, muchas veces también tenemos formación en literatura, Además, porque cuando la nos palabra enfrentamos a... literato pasó de moda. Yo creo que nadie se llama a sí mismo ahora literato. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come? ¿No? Eso ya está extinguido. Se escribe, se narra, se hace poesía, pero nadie se llama a sí mismo literato. No vuelve a oír esa Exacto. palabra. Ujú. Sí, sí. Es Creo que es un- más como esa pasión que tenemos por contar historias, por leer esas historias o leernos, que nos mueve un poco también a estar en medio de todo esto que vamos compartiendo. Pero sobre todo quería resaltar porque creo que ambos han compartido también experiencias que movilizan un poco desde en muchos casos, situaciones que vivimos en el día a día también como docentes, vivimos en el día a día como gestores culturales, cuando nos enfrentamos, digamos, a unos procesos donde creemos que como que puede haber una receta y realmente no hay una receta para crear. O sea, creo que realmente la clave está, como ustedes también lo proponían, en hacer una búsqueda, y creo que Sí, detrás del trabajo que ustedes pienso hacen que es eso, ¿no? el trabajo de uno es despertar esa posibilidad expresiva desde distintos ángulos, ¿no? Bueno, otros pueden hacerlo con el lenguaje audiovisual, otros pudimos hacerlo con el teatro, otros rastreando en la tradición oral, de tal manera que eso Ujú. emerja, saque del fondo del inconsciente cultural muchas cosas que puedan y decir, pero si yo también puedo escribir, y eso es lo que debe hacerse. Yo siempre empiezo contando con que la palabra escrita, que primero fue la palabra hablada, la palabra proferida. Y de allá nació Homero, y de allá nació
incluso el Quijote, que es un libro oral, el Buscón de Quevedo. Sí, la literatura clásica española está hecha de gente que escribe hablando, si se me permite el término, apenas se me ocurre. Uno oye, lee el Quijote y lo que oye es hablar, ¿no? O a Quevedo, por ejemplo. Estos clásicos. Y ahora se nos une en esta historia de la palabra que se crea en el Pacífico, se nos unen los árabes, porque muchas de las formas narrativas, empezando hasta por la misma décima, tiene que ver también con los árabes, ¿no? Esas estructuras que no son en realidad jaulas, sino la gente nuestra tomó la décima afro, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que parece una estructura rígida porque tienen que rimar con ciertas cosas. Y yo siempre me decía, pero ¿cómo diablos? Pero después de estudiarla más entendí que no era tan rígida, la gente tenía sus cambios, lo que hacía era, sí, tener un formato, pero el lenguaje que usaba era totalmente libre, ¿no? Y eso, dije yo, claro, entiendo ahora sí por qué. La décima acompañó la vida del Pacífico, y digo acompañó porque, aunque el diablo está trabajando mucho en ella, pero ya no es el vehículo de transmisión tan cotidiano como lo era antes. Y esto no es por dolor que lo digo, las culturas se transforman, uno no puede pretender que todo se ancle en el pasado. Y el trabajo de investigación no es tanto para revivir lo que ya no puede ser. Las décimas transmitían las noticias, pero ahora la gente puede viajar de un lugar a otro en horas, ¿no? No tiene necesidad de ese gran reporte que llegaba como noticiero crítico, porque eran muy críticos, además, que llegaba con los decimeros a decir, vamos a contar la historia de la mujer que se llevó el diablo, y lo contaba en una décima. Pero sino como una manera también de decir, mire, tenemos un pasado en la palabra, tenemos una creatividad que no podemos perder, partamos desde allí y innovemos a partir de la memoria. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahorita justo pensaba también en una frase que me gusta mucho de un texto de Eduardo Galeano, que dice que algunos científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Entonces, bueno, pues muchas gracias a los dos por compartirnos también de esas historias. Bueno, Eugenio, me alegró mucho estar aquí presente con esas experiencias muy renovadoras, por cierto, en nuestro medio. No, a mí me enorgullece hablar con usted y gracias de verdad. Que no se le acabe la cuerda, que tenga 100 años más. Ay, caramba. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos y bueno, a las personas que se unieron en este espacio a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, Muchas muy gracias. amables. Gracias, Alfredo. Gracias, Natalie. Bueno, Gracias al banco. Chao a la gente que Alfredo, nos vio. gracias. Bueno, muy buena su moderación, me alegro mucho. Muy comedida, muy y provocadora a la vez, ¿no? Bueno, que siga la conversa en otros espacios. Ahí que Bueno, nos sigamos me quedo, encontrando, Eugenio, maestro. tenemos que vernos algún día.